Esta es una producción de Grupo Fórmula. A ver, Luzma, allá en Zacatecas, pues ya apareció el primo del gobernador, que lo habían secuestrado. Estamos hablando de un primo del gobernador David Monreal, y primo pues, del hermano de David Monreal, el senador, el disque líder de los morenistas, que ya nadie le hace caso, Ricardo Monreal, y creo que también es primo del presidente municipal de Fresnillo, otro Monreal, ¿no? Es correcto, Pedro Ávila. Oye, ahí ¿Pedro Ávila es el presidente municipal o el que habían secuestrado? No, Pedro Ávila es quien secuestraron, el presidente municipal se llama Saúl. Saúl y Pedro se criaron juntos porque la mamá de los hermanos Monreal Ávila murió y cuando él estaba recién nacido, y él se crió al final con Pedro y su familia. Pero Por Saúl, eso, también, para es él, en hermano, realidad, es Saúl hermano. también es hermano de David y Ricardo. Sí, exacto, es el ¿Qué hermano familias menor. más ejemplares que tienen tanto deseo de servir al pueblo, ¿no? Sí, claro, tan comprometidos. Sí, tan comprometidos. Hijos, No, papás, todos. abuelos. Es Sí, admirable. todos. Necesitamos más familias como esas, con un compromiso con el pueblo. Porque además déjame decirte que Pedro Ávila, uno de los secuestrados el pasado 20 de mayo, también trabaja en el ayuntamiento de Fresnillo desde hace varios años, e incluso iba en un vehículo oficial cuando fue detenido y obligado a descender del vehículo para ser privado de su libertad junto con 2 repartidores de cerveza que estaban haciendo entrega en un expendio que él tiene en Fresnillo, muy cerca del santuario al Santo Niño de Atocha. O sea que el Ávila es lo que los hace y los impulsa a ser servidores del pueblo. No tanto lo Monreal, sí, sino lo Ávila. A menos que hay unos primos Monreal que también le entren, entonces ya sería por papá y por la mamá. También hay, sí hay. No, pues qué familia. Es como las familias reales que también quieren servir, ¿no? Parece. Digo, Es correcto. Bueno, ¿cómo encontraron a Pedro Ávila Rodríguez? ¿Cómo lo encontraron después de 11 días de estar secuestrado? Bueno, estuvo 11 días desaparecido. La autoridad en este momento señala pues que tampoco puede confirmar que estuvo secuestrado porque ellos personalmente o el gobierno nunca intervino ni en una comunicación con los presuntos delincuentes o grupo que los privó de la libertad, ni para su liberación, porque ellos aparecieron el día de hoy en una carretera que comunica Valparaíso con Fresnillo, que son municipios vecinos, y la madrugada del día de hoy fueron localizados, al parecer, señaló el gobernador en una declaración hace un momento, que ayer los habían contactado y les habían comentado que ya los iban a liberar, y pues que estuvieran atentos, ¿no? Y o sea, por eso... A ver, pero si te secuestran no te liberan porque son buenas personas. Si te secuestran es porque quieren algo a cambio. Todo parece indicar. No han dicho... Porque el gobernador incluso señaló que no dieron dinero a cambio de Pedro ni de los otros 2 chavos que habían sido secuestrados o al mismo tiempo que se dedicaban a repartir cerveza, porque Pedro Ávila tiene un expendio de cerveza de donde estaban pero cuando... obviamente los chavos, los trabajadores, pues ¿qué van a pedir? Pero el pez gordo era él. Obviamente si lo secuestraron, querían algo que no nos van a decir tal vez, y tienen todo el derecho a no decirnos, pero raro, ¿no? Incluso se pudo haber pagado el rescate y no te lo van a decir. Así es, así es. Sí, todo Y a lo parece mejor el indicar, gobierno porque sí además... intervino, el Estado sí intervino, la Fiscalía, pero por alguna razón que quieren mejor. No, y mantener mucha en gente silencio. opta por ese camino cuando hay un secuestro, no confía en la autoridad, prefiere negociar directamente con los delincuentes y ponerse de acuerdo. Rodrigo. Todo parece indicar a ver, que sí, fue sí, una Luzma. negociación personal, No que te no oí. hubo... ¿Puedes volver a decirlo, por favor? Que todo parece indicar que fue una negociación personal, que no se involucró nadie de la autoridad, ni de la fiscalía, ni del gobierno estatal. Y incluso los Ávila habían señalado que no se habían comunicado con ellos, que no tenían ningún contacto, pero hoy el gobernador sí señaló que hubo comunicación en días anteriores, que les habían dado mensajes de que ya lo iban a soltar, pero que fue hasta la comunicación del día de ayer que fue liberado Pedro, junto con los otros muchachos. Bueno, qué bueno que tuvo un final feliz, porque en Guanajuato también mataron a un primo
a un primo del gobernador Diego Sinue y llegaron, lo estuvieron siguiendo y lo alcanzaron, él se bajó del coche, ahí lo mataron a balazos, un tipo, creo que nomás era un tipo que lo mató a balazos, iba con su esposa y 2 niños, que hasta el momento la información que yo tengo es que no tengo información, De no ellos, nos han sí. dicho cómo están, pero me imagino que han de estar bien, si no sería parte de la nota, ¿no? Ese primo ya no le fue tan bien. Esto me levanta muchas suspicacias, Rodrigo. Bueno, yo creo que definitivamente lo que deben de hacer es informar bien lo que sucedió para poder tener certeza. Yo creo que mientras más guarden la información, yo entiendo que muchos de ellos no quieran decir en lo personal, pero el Estado tiene que saber y tiene que informar qué pasó, si ellos acudieron o no acudieron, si pagaron o no pagaron, lo que sea, pero tienen que tener, tienen de dar mayor información a la ciudadanía, porque una cosa es, como tú dices, al que matan, que a ese lo fueron a buscar, por lo que estoy escuchando, en la nota, ¿no? Por lo que estoy viendo. Mira, lo estuvieron siguiendo, sí. Fueron por él. En este otro caso era un secuestro que evidentemente era o por dinero o por alguna otra cosa que no sabemos. Bueno, nos dicen que fue un secuestro. Es como, mira, yo me he enterado que muchas de estas chicas que desaparecen y se arma un gran escándalo y que alerta Ámbar y que la gente marcha en las calles, que aparezca esta chica, de repente aparecen y se dan cuenta la nota de la autoridad es que ya apareció y está bien, ahí muere. No, lo que yo he estado hablando con gente de las procuradurías es que de repente son muchas chicas que se van de la casa. Se van de la casa. O se van con el novio. O se van con el novio, pero muchas de ellas no están contentas en su casa. Huyen de su casa. Huyen de su casa. Y además es importante señalar que no se denunció la desaparición de Pedro hasta 2 días después de que había sido presuntamente levantado, y fue tras los señalamientos de la sociedad, ¿no? Porque el mismo gobernador en un evento había pedido a todos los zacatecanos pues fomentar la cultura de la denuncia, apoyar al gobierno denunciando pues irregularidades. Qué contradictorio, ¿no? Completamente. Digo, Sí. es que nuestros gobernantes son muy buenos para decirnos quéjense, pero cuando a ellos les ocurre algo, negociemos, ¿no? Nuestros gobernantes son muy buenos para decir el seguro social es de primera y cada vez que se enferman se van a un hospital particular y a veces fuera del país. Claro. Nuestro sistema educativo es lo máximo y así los tienen en escuelas privadas. O en el extranjero. O en el extranjero. O sea, es increíble, es una contradicción total. Y lo que dijo David, denuncien, ¿por qué no denunció él, no? En fin. Y además, pues desaparecidos en Zacatecas de verdad hay muchos. Y no se ve que se esté actuando de la misma forma, ¿no? Se ha convertido en un problema grave en Zacatecas el secuestro. Que hay que decir, es de esos delitos que nunca vamos a ver bien porque mucha gente no denuncia el delito. Entonces, hay una cifra negra impresionante. Pero por lo que tú manejas en el periódico, en la estación de radio, ¿se enteran de esto? Sí, hay muchos desaparecidos, pero no necesariamente secuestros. Gente que lamentablemente ya nunca aparece. Esther, bueno, ¿cuántos desaparecidos tiene el país? Uf. Eso será por el crimen organizado. Claro. Todo parece Muchísimos, pero en este gobierno tienen el 70% de desaparecidos de toda la contabilidad que se lleva. Ahora, hemos hablado de homicidios. Ahorita estamos hablando de secuestro. Pero la delincuencia es homicidios, secuestro, cobros de piso. Robo de casa, robo de coche, robo de cualquier casas, cosa que afecte tu persona o tus bienes. Trato de personas, estamos hablando. Hombre. O sea, no nada más son los homicidios. Bueno, qué bueno que apareció Pedro Ávila Rodríguez y que no llegó a mayores. Qué lástima que mataron al primo de Diego Sinue en Guanajuato. Así está el país, ¿eh? ¿Es culpa de los que estaban? Sí, pero los que están no han hecho gran cosa para remediar la situación. Mensajes y regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.